Terremoto grave en Venezuela y en Colombia. ¿Será que estamos viviendo una epidemia de terremotos? Solo en este año hemos tenido al menos 10 terremotos grandes en Japón, Malasia, Filipinas, México, Indonesia y Tonga. Algunos de ellos fueron muy graves, como este de Venezuela que derrumbó muchos edificios y mató a muchísima gente. Entonces, hoy vamos a entender qué está pasando, por qué hay terremotos, cómo se forman, si se pueden predecir y más. ¿Es verdad que no hay terremotos en Brasil? Ocurren miles de terremotos cada año. Para que se den una idea, en 2026 ya van casi 10.000. La mayoría de ellos ni nos enteramos, ¿ok? Porque son temblores tan débiles que ni los sentimos. Esa palabra terremoto viene del latín, ¿verdad? De terra y moto. Moto quiere decir movimiento. Entonces, terremoto es el movimiento de la tierra, así como maremoto es un movimiento similar en el mar, pero en la ciencia, el nombre correcto es sismo, o como también vas a escuchar por ahí, temblores sísmicos. Pero ¿de dónde viene el terremoto? ¿Tiene algo que ver con lo que estamos haciendo con el planeta? Si miramos nuestro planeta esférico, así de lejos esta belleza, podrías tener la impresión de que es prácticamente una canica, ¿verdad? Una bola de piedra durísima, así parecida con una bola perfecta de paralelepípedo del manual do mundo, ¿verdad? Una roca inquebrantable, pero no es así. El planeta Tierra es más bien como un brigadeiro. Allí, en el núcleo mismo, vamos a tener algo duro, una bolita de hierro y níquel. Pero alrededor ya es algo más pastoso, algo como dulce de leche, una pasta de dientes. La parte donde vivimos, que es más rígida, es solo una cascarita que está alrededor, una cascarita bien delgada, el equivalente a la cáscara del huevo. Es lo que llamamos corteza. Y lo más importante para nosotros hoy, para entender el terremoto, es que la corteza no es una cascarita lisa, completamente, como si fuera un huevo perfecto. Es más como la cáscara de un huevo que yo sé que tiraste, y todavía no se rompió. ¿Sabes cuando la cáscara está toda agrietada? Cada pedacito de esa cáscara lo llamamos placa tectónica, y por eso hoy vine con este mapa diferente, con este mapa mundi colorido, que no tiene exactamente el dibujo de los continentes, porque este es el mapa de las placas tectónicas. Y lo más importante, esas placas no están quietecitas, no. Nuestro planeta se mueve, por ejemplo, por dentro, y las placas también se mueven. De hecho, por eso si miras el mapa, te vas a dar cuenta de que la costa de Brasil, esta región noreste de Brasil, encaja perfectamente aquí en la axila, en esta esquinita de África. Eso no es una coincidencia, es porque Brasil ya estuvo pegado aquí a África hace millones y millones de años y se fue separando, porque esas placas están en movimiento. Si esas placas se mueven, seguro ya te imaginaste que cuando tienes la división entre una placa y otra, pasa algo ahí, ¿no? Chocan, se frotan. Unas suben por encima de otras, otras se deslizan. Un ejemplo muy cercano a nosotros, ¿sí? Aquí está la placa sudamericana y aquí al lado está la placa de Nazca. Esta placa de Nazca está en el Océano Pacífico y la sudamericana está en Sudamérica. La placa de Nazca está entrando debajo de la placa sudamericana. Entonces, está entrando debajo de la otra. ¿Y sabes qué tenemos exactamente aquí? Tenemos la cordillera de los Andes. Donde una encuentra a la otra, se va formando una montaña. Este movimiento es muy lento, ¿sí? No te vas a quedar parado ahí en la cordillera de los Andes y ver la montaña subir y una placa metiéndose debajo de la otra, ¿no? Todo es a una escala geológica, es cuestión de centímetros, a veces milímetros por año. Solo que existen varias formas diferentes en que estas placas interactúan. Por ejemplo, aquí en la frontera entre la placa de América del Norte y la de Eurasia, ¿sí? Eurasia, el nombre ya lo dice, ¿no? Europa y Asia están prácticamente sobre una sola placa aquí. Las dos placas se están separando, y en el momento en que se abre espacio entre las dos placas, va surgiendo magma por debajo, ¿verdad? Esa parte que está debajo de las placas y va formando una región, va tapando ese espacio. Entonces, en ese lugar que está más o menos ahí en la región de Islandia, en el globo, que sería aquí, mira, vamos a tener la formación de una cordillera debajo del mar que llamamos dorsal atlántica. Pero si las placas se están frotando, moviéndose, ¿por qué tenemos terremotos todo el tiempo? Porque ese movimiento va liberando energía de repente. Voy a dar un ejemplo aquí, una experiencia que vi al Big Man hacer cuando era niño, ¿vale? Aquí tenemos dos placas y van a deslizarse. El movimiento que hacen es un deslizamiento lateral aquí, ¿vale? Pero ese deslizamiento no es tan simple, porque las placas están como pegadas una a la otra.
Entonces, vamos a poner un edificio aquí encima de una placa para que veamos qué pasa con el edificio y vamos a dejar estas placas poco deslizadas, más pegadas, como pasa en la vida real, ¿no? Hay tierra encima, hay montaña, hay árbol, el movimiento interno del planeta. Entonces, va haciendo que estas placas quieran separarse, se van doblando, modificándose, queriendo separarse hasta que en algún momento esa energía se libera y tenemos un terremoto. El experimento es simple, pero cuando lo vi en Big Man, si pudiera volver en el tiempo, intentaría darle like a su video. No valía like aquí, ¿no? No tenía idea de que tendría ese tipo de efecto. Con este ejemplo aquí, debes haber entendido que los terremotos deben ser mucho más comunes donde las placas se encuentran. Entonces, si vemos aquí en este mapamundi de las placas, ¿será que realmente los terremotos están en el punto de encuentro, en la frontera entre las placas? Los países que más tienen terremotos son Japón, China, Filipinas, Indonesia y Chile. Y sí, esos países están exactamente en las fronteras. De las placas que están en esta región, la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa de Filipinas, tanto así que hay una región aquí de volcanes y terremotos que llamamos el Cinturón de Fuego del Pacífico, que son los lugares que están en los bordes y van a tener muchísimos problemas con estos fenómenos de la naturaleza. La cantidad de energía que un terremoto puede liberar la medimos en algo que se llama magnitud. Esa medida es un poco complicada porque toma en cuenta cuánto está temblando y cuánta energía fue liberada, pero podemos saber que los terremotos que están por ahí en la escala de 6, 7 y 8 son terremotos más serios. El terremoto de Colombia fue de 7.4 y el terremoto de Venezuela fue entre 7.2 y 7.5, prácticamente lo mismo que el de Colombia. La escala de magnitud tiene algo interesante, que es que el 5 no es solo un poquito mayor que el 4, es 10 veces mayor que el 4. Entonces el 6 es 10 veces mayor que el 5, el 7 es 10 veces mayor que el 6 y así sucesivamente. Entonces, si comparamos un terremoto de magnitud 8 con uno de magnitud 4, no es el doble de fuerte, es miles y millones de veces más fuerte, 10, 100, 1000, 10.000 veces más fuerte. El terremoto más grande que hemos logrado medir no significa que fue el terremoto más grande del mundo, porque pudieron haber ocurrido terremotos más grandes en una época en la que no podíamos medirlos. Pero ese que logramos medir ocurrió en el sur de Chile en 1960 y su magnitud fue de 9.5. Algo importante es que mayor magnitud no significa que más gente va a morir, ¿ok? Depende de la profundidad del temblor. Si es muy profundo, afecta menos. Depende si ocurre en un lugar donde hay mucha gente o no. Si puede causar un tsunami y si los edificios de la región están preparados para terremotos. Hay algo que puede pasar con los edificios que se llama resonancia, que es cuando el suelo tiembla exactamente de la misma manera en que el edificio temblaría y eso puede destruir completamente la construcción. Mira, hicimos aquí en la impresora 3D un simulador de edificios, ¿ok? Son 3 edificios diferentes, ¿no? 3 objetos diferentes que tiemblan de maneras diferentes. Mira qué interesante. Voy a poner nuestro libro nuevo aquí atrás solo para dar contraste, solo para que puedan ver bien y ya vayan dándose una idea de lo que trae nuestro libro. Ni siquiera he hecho videos sobre él todavía, pero tranquilo, sí va a haber. Si tiemblo despacio, solo el primer edificio se mueve. Mira qué loco. Los otros 2 prácticamente no se mueven. Si tiemblo un poco más rápido, mira, es el último el que va a temblar. Y si lo hago aún más rápido, puedo hacer que solo el del medio se mueva. Porque es como si fuera un niño en un columpio. Tienes que empujar a la persona en el columpio exactamente en el momento en que el columpio llega hacia ti. Si empujas en el momento equivocado, no sirve de nada. No funciona. Eso es entrar en resonancia. Es como si el edificio se meciera y el terremoto lo empujara de nuevo. El edificio se mece, el terremoto lo empuja de nuevo, y entonces el efecto en la estructura será mucho mayor. La solución en la ingeniería para esto es construir edificios que no sean extremadamente rígidos, ¿sí? Pueden moverse durante un terremoto, pero ya están diseñados para absorber ese movimiento, para trabajar con ese movimiento de manera inteligente. Hay edificios supermodernos que incluso tienen un péndulo gigante adentro para poder controlar el movimiento del edificio durante el terremoto. Y ahí notamos una diferencia tremenda entre Chile, Japón, que son países que se preparan bastante para los terremotos, hacen edificios más estructurados, de cuando ocurre un terremoto en un país más pobre, como fue el terremoto que ocurrió en Haití, terrible. O ahora que tuvimos un terremoto en Venezuela, que es un país que también está muy pobre,
Los edificios no fueron construidos pensando en terremotos, las personas no están preparadas para socorrer, no hay alarmas, avisos suficientes en la ciudad cuando está ocurriendo un terremoto para que todos salgan, ni un lugar acordado para que todos se queden en ese momento. Pero estos terremotos que ocurrieron ahora en Colombia y en Venezuela, ¿tienen relación entre sí? ¿Es el mismo movimiento de placa que causó el terremoto? No, es una coincidencia. El terremoto en Colombia ocurrió por ese movimiento que mencionamos, de la placa de Nazca metiéndose debajo de la placa de Sudamérica. Y en Venezuela es por el roce entre la placa de Sudamérica y esta plaquita del Caribe. No tiene relación una cosa con la otra. Esta secuencia de terremotos nos da la impresión de que algo malo está pasando, que el ser humano está haciendo algo mal, que el planeta no está bien y que va a ir a haber una epidemia de terremotos. Pero eso no es lo que dicen los datos, ¿sí? Hoy en día, sí registramos más terremotos, pero es porque tenemos equipos avanzados que pueden detectar terremotos de una manera más fácil. El equipo que mide los terremotos es el sismógrafo. De hecho, ya construimos uno aquí en Manual do Mundo con PVC para medir el balanceo de un puente. Básicamente, detecta el temblor y va registrando el movimiento como si fuera un aparato que muestra la frecuencia cardíaca. Con la tecnología, se han vuelto más sensibles. Hace 200 años, si ocurría un terremoto en medio del mar, en medio de la Amazonia, en el desierto del Sahara, en la Antártida, nadie se iba a dar cuenta. También está el hecho de que hoy tenemos mucho más acceso a las noticias. Entonces, si ocurre un terremoto allá en Japón, aunque no sea un terremoto muy fuerte, pero alguien graba, no sé, en medio de una cirugía, los instrumentos empiezan a saltar en la bandeja del cirujano y eso se vuelve viral. Entonces, te enteras de terremotos a los que antes ni les prestaríamos atención. Entonces, respecto a eso, no está pasando nada muy diferente de lo que siempre hemos visto que pasa. De vez en cuando hay un terremoto más fuerte, más serio, por ahí, pero eso ha sido parte de la historia de la humanidad. Pero hay otra cosa, ¿no? Estos días, Melissa, mi hija menor, tiene 7 años, vino a decirme que tenía miedo del calentamiento global porque estaba habiendo muchos terremotos. El calentamiento del planeta, sí, es algo a lo que el ser humano está contribuyendo para que suceda, pero eso no tiene ninguna relación con los terremotos. Esos movimientos que ocurren dentro de nuestro planeta, terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis, que son consecuencia de los terremotos, no tienen relación con el calentamiento global. El ser humano no puede hacer mucho al respecto. Entonces, no es el ser humano quien está arruinando el planeta y causando terremotos. Y de la misma manera, son cosas que no podemos predecir muy bien. Sabemos dónde tienden a ocurrir más, por ejemplo. Sabemos que Japón es un país con muchos terremotos, Chile tiene muchos terremotos, pero no se puede saber cuándo va a suceder, así como la erupción volcánica. Sabes que el volcán está ahí, que es activo, pero el día que va a hacer erupción, nadie lo sabe. Es un poco diferente con el tsunami, porque hoy en día, ya que tenemos una comunicación tan buena e instrumentos tan buenos para detectar el terremoto, si ocurre un terremoto allá en medio del Océano Pacífico, donde no vive nadie, puedes medirlo y avisar a los países que van a ser afectados. Avisar a Japón, avisar a Chile, que mira, ¿pasó? El terremoto tiene riesgo de tsunami, solo que esa ola que va a ser formada por el terremoto no se mueve tan rápido. A veces tarda horas y horas hasta que el tsunami llega, da tiempo para que las personas salgan de la zona cercana al mar y así, para que cuando llegue el tsunami ya esté todo más preparado, van a haber muchos menos problemas, ¿verdad? Destruye las cosas y todo, pero las personas pueden sobrevivir. Bien, pero ¿y en Brasil? ¿Qué tenemos que ver con eso? En Brasil no hay terremotos, nunca pasa, ¿alguna vez pasó? ¿Nunca vi? Sí, Brasil tuvo un poco de suerte en esa historia. Nuestro país entero está en medio de la placa sudamericana. No solo estamos encima de una sola placa, sino que también estamos bastante lejos de los límites de las placas. Entonces, Brasil es un país donde ocurren muy pocos terremotos, pero eso no significa que no sucedan. En los últimos 10 años, registramos en Brasil 2.000 terremotos o 2.000 sismos, pero son temblores que casi no sentimos. Es muy difícil que ocurra algún tipo de terremoto en Brasil que las personas puedan percibir. Investigando aquí, descubrimos que los 2 mayores terremotos que ocurrieron en Brasil fueron en Mato Grosso en 1955 y en Acre en 2022. Ya pasaron 4 años, pero fueron en lugares donde vive muy poca gente y prácticamente no destruyeron nada, no mataron a nadie, todo está bien. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué tiembla en Brasil, verdad? Si está completamente encima de la placa sudamericana, no está en la frontera. Porque esa placa tampoco es como una roca de acero donde no pasa nada. También tiene sus pequeñas fallas, se mueve, a veces sentimos un terremoto que ocurrió en otro lugar, aquí también tiembla.
Entonces, ese pequeño movimiento de rocas y todo eso puede ocurrir, aunque sea poco, dentro de la propia placa, y eso es lo que va a pasar en Brasil. Para ti que llegaste hasta aquí y te gusta la historia, la geografía, la geología, tenemos libros de Manual do Mundo que están muy padres. Entonces, solo para recordarte, el gran libro de historia forma parte de esa colección maravillosa de grandes libros que tenemos. El Atlas, para quien le gusta la geografía, salió hace poco tiempo. Y geología, la vamos a tener en el primer volumen de la Enciclopedia Británica para curiosos, explicando aquí cómo funciona dentro de nuestro planeta. Inclusive, hay una parte aquí solo sobre terremotos y tsunamis. Mira qué bonito, placas tectónicas, volcanes, terremotos y tsunamis, formación de montañas, rocas y minerales. Podría hacer este video solo con base en este libro. El enlace de todos ellos está ahí abajo, ¿de acuerdo? Estamos haciendo estos videos para entender un poco más los fenómenos del planeta Tierra. Y el último, muy bueno, que grabamos es sobre el Niño. Se acerca aún el Niño súper fuerte, lo están llamando Súper el Niño, pero al final de cuentas, ¿qué es el Niño? ¿De dónde surgió eso? ¿Por qué tiene ese nombre? Explicamos todo en este video.